Perfecto, ya estamos en vivo en YouTube también. Ya veo, se están uniendo la audiencia, tenemos a todos los panelistas. Y bueno, para poder dar inicio, Juan Carlos, te cedo la palabra. A este webinar que amablemente y muy cordialmente Equitable Origin y la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, tienen un gusto de invitarles para poder interactuar, para participar y más o menos como actores emergentes en esta batalla frente al COVID-19 en la Amazonía ecuatoriana. Este día 19-20 de agosto les damos la bienvenida a todos y todas. Vamos a escuchar a unos excelentes líderes, colaboradores de ONGs, lideresas del movimiento indígena, que va a compartir y vamos a tratar de tener una amplia conversación muy precisa, muy concisa. Este conversatorio, como los dije, tratará de exponer cómo nuestras organizaciones, porque las organizaciones de primer grado, segundo grado y tercer grado, que van a explicar los líderes, se prepararon y desarrollaron propias estrategias institucionalmente hablando. Creemos que estas informaciones va a ser muy útil y muy importante y relevante para que otras organizaciones hermanas de toda la cuenca amazónica puedan replicar, puedan aprender y puedan mejorar estas tareas. Bienvenidos a todos ustedes. Seguidamente quiero dar la oportunidad de quienes van a interactuar con nosotros, presentar a los compañeros que se encuentran. Entonces, mientras van llegando, Tuntia Catán es también un líder de la organización, pero antes de mencionar a profundidad el recorrido y la trayectoria de Tuntia Catán, mencioné la organización Equitable Origin, también va a estar presente la organización base, que es la Congeniai, también una organización hermana, Raíz, que es la Fundación Raíz, y se tiene una relación interinstitucional que se ha venido trabajando bajo un marco de una cooperación entre los líderes y las organizaciones. Tuntia Catán, quiero invitar a Tuntia Catán, le voy a dar la palabra seguidamente, pero es importante entender que nuestro compañero Tuntia Catán es un líder del pueblo Shuar, de la nación Shuar, y desde el 2018 es el vicecoordinador de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, de la organización suprarregional COICA. Bajo este contexto, desde el 2019 asumió el cargo de coordinador general de la Alianza Global de Comunidades Territoriales. Es una alianza mundial compuesta por 4 organizaciones indígenas internacionales que cubren más de 600 millones de hectáreas de bosques tropicales. Tuntiaca es un compañero indígena ambientalista con experiencia en ecología aplicada, administración ambiental, biología de la conservación y gestión de los recursos naturales. Estudió ecología aplicada, administración ambiental en la Universidad de San Francisco. Entonces, invitamos a nuestro hermano líder, Tuntia Catán, vicecoordinador. Tienes la palabra para que puedas mencionar. Por favor, Tuntia. Muy buenas tardes con todos, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma virtual. Para mí es un honor compartir en este espacio sobre el análisis y la presentación sobre las estrategias que han desarrollado las organizaciones indígenas en contexto de la emergencia sanitaria. Entonces, muy buenas tardes, voy directamente al grano.
En este contexto de la emergencia, cabe recalcar que, bueno, a nivel global existió ya una urgencia que los mismos estados no, y los gobiernos no pudieron, no tenían una respuesta concreta y mucho más en el territorio donde el sistema médico nacional o internacional llegaron muy poco y frente a esa desatención, lo que las comunidades y organizaciones indígenas hicieron es desarrollar sus propias estrategias de respuesta, sus propias estrategias de respuesta frente a la emergencia sanitaria. Lo que cabe recalcar es, uno, es el tema de cómo los pueblos indígenas han sobrevivido y están sobreviviendo a esta pandemia. Y uno de los casos específicos es el conocimiento y la ciencia tradicional y de curación que nos ha salvado prácticamente a muchas comunidades. Sin estos conocimientos, tengo que decir muy abiertamente, mucha gente hubiera perecido y quizás pueblos y culturas enteras hubieran desaparecido. Entonces, eso, la medicina tradicional ha sido uno de los, digamos, de las estrategias que las organizaciones han utilizado, pero también, obviamente, no se puede subestimar la medicina occidental que también nos ha ayudado. Pero la gran mayoría de las comunidades no han tenido cobertura del sistema médico convencional y han tenido que acudir a los sistemas tradicionales de conocimiento y cura. Entonces, eso es la realidad que está ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana, pero también en toda la cuenca amazónica. Y no solo en la cuenca amazónica también, sino como mencionó Juan Carlos, nosotros representamos a organizaciones indígenas de Mesoamérica, a Asia, de pueblos indígenas de Indonesia. Entonces también lo que nos han informado desde esos territorios es que también han recurrido a esos conocimientos. Entonces lo que quiero recalcar es ahora llegando, ya transportándonos de lo global a nivel nacional en la Confeñae, en la Amazonía ecuatoriana, lo que quiero recalcar es la activa respuesta que ha tenido la Confeñae y su estructura. Pero es interesante mencionar que esta respuesta ha sido algo único que ha ocurrido en esta emergencia, porque ustedes saben que hay ayudas y organizaciones tras organizaciones que quieren apoyar a las organizaciones indígenas. Pero sin embargo, en esta ocasión ha habido una estrecha relación con la Confeñae, la COICA la organización, en este caso, cabe recalcar la Fundación Raíz, que ha sido uno de los actores fundamentales para llegar a las comunidades. Y la Confeña y la COICA se convirtieron en una organización estratégica para poder llegar a las comunidades más remotas, De hecho, este compromiso de llegar a las comunidades más remotas es lo que nos ha llevado a nosotros, a los líderes, como mencionó Juan Carlos, estar en la primera fila, en la primera línea de atención. Quiero mencionar en esta ocasión que estuvimos con el directivo de la Confeñae, con Marlon Vargas y otros dirigentes en la primera fila, y a veces teníamos que llegar en comunidades que estaban enfermos, familias enteras enfermas. Y la única opción que ellos tenían era nuestra brigada que
que teníamos sobre alimentos y también medicina. Esa era su única opción que tenían. Entonces, el hecho de estar ahí en la primera fila nos tocó, pues, lo que nos tocaba, nos tenía que afectar. O sea, tuvimos que, nos contagiamos con este virus. Marlon estuvo enfermo, algunos compañeros del consejo directivo de la compañía estuvieron enfermos. Entiendo que también la dirigente de la mujer está enferma, afectada por este virus. Eh, y otros compañeros de base de la estructura de la compañía y tuvimos que experimentar de manera directa, vivencial, esta afectación del virus. Entonces, la respuesta frente a este contexto, la respuesta de las organizaciones ha sido como reemplazar al sistema de salud, reemplazar al gobierno nacional y subnacional que tenían que cumplir esa función de llegar con toda la contingente para poder ayudar a las comunidades. Sin embargo, no ocurrió eso y nosotros como organizaciones tuvimos que hacer malabares, gestionar, aliarnos con las organizaciones como la Fundación Raíz, como también la organización Equitable Origin y otros. Estoy hablando solamente de este nicho muy pequeño de la COICA, Confeñay y aliados pequeños, porque como COICA y Confeñay hemos tenido una amplia alianza con otras organizaciones, pero estoy hablando de este nicho muy pequeño que ha funcionado. Yo rescato esto, ha funcionado porque ha sido como una alianza de una respuesta rápida con oxígeno, con medicina, con alimento, con equipo médicos y lo rescatable y lo que he aprendido es que ha sido menos burocrático y hemos llegado a los rincones de la comunidad. Y no no solamente en un momento, sino hasta este momento seguimos apoyando. Sí, la Fundación y la COICA de la compañía sigue apoyando a las comunidades y tenemos ahora pensado algo más desafiante. Y la iniciativa desafiante es que llegamos a las comunidades y si le decíamos, bueno, vaya al centro de salud, vaya al hospital, las comunidades, no, para nada no quisieron ir. Inclusive yo mismo no me quise ir al hospital. Eso es algo vivencial que puedo decir en carne propia, porque en los sistemas de hospitales no había ni una garantía que podían tratarte bien y podías sobrevivir. Con ese contexto, desde la Confeñae y la COICA estamos planteando algo, como les dije nuevamente, algo desafiante, que es la construcción de un centro científico de investigación de medicina tradicional para COVID y otras pandemias que van a salir en el futuro. Entonces puede ser un hospital, pero vamos a construir algo propio. Eso es nuestro reto y el compromiso que tenemos. Inclusive ayer acabamos de ya poner simbólicamente la primera piedra y esta semana vamos a dedicar con mayor esfuerzo a construir ese centro médico propio de las nacionalidades, que tenga la medicina tradicional, la medicina occidental y puedan atender a los que menos posibilidades económicas tienen para los sectores rurales. Entonces, esa es digamos, la estrategia que hemos adoptado como organizaciones indígenas. Lamentablemente, tengo que decir bien claro que eso no es nuestra misión, nuestra función, pero en vista de la ausencia de las autoridades y de las instituciones competentes, nos toca innovarnos, nos toca buscar financiamiento para poder desarrollar e implementar nuevas estrategias, nuevas innovaciones para temas de salud
para temas de salud y derechos de salud de las comunidades. Hasta ese nivel hemos llegado, compañeras y compañeros, y vamos por más, y para seguir por más es necesario una verdadera alianza. La verdadera alianza tiene que surgir de corazón, tiene que surgir de mente y con una visión de largo plazo para poder llegar a las comunidades. Muchas gracias. Tuntiacatán, por compartirnos su punto de vista, su experiencia viva de parte de las organizaciones indígenas. Acto seguido, quiero invitar a un gran amigo, un gran colaborador, Manuel Payares, pero antes de dar su introducción, quiero mencionar que para mi persona propia, mis compañeros líderes, es digno saludar a la Confeniai, la organización que cumple 40 años de institucionalidad, una organización fuerte, ya que sus dirigentes mencionarán las líderes y lideresas como esta organización de segundo grado, qué pueblos representan, pero están en una organización cada vez fortaleciendo, en el marco de la unidad, en el marco de un territorio, justicia y libertad. Felicitar a la organización. Acto seguido, en todo este momento vamos a ir felicitando a nuestra querida organización que es Confeniai. Queremos invitar a compartir en marco que decía el coordinador, las alianzas, aunque sean pequeñas instituciones, cómo han contribuido en forma efectiva y directa. Manuel Payares es un invitado, un amigo que participará en este momento y compartirá unas experiencias sobre una entidad que se llama Fundación Raíz. Manuel es un biólogo con conocimientos de GIS. Desde 1992 ha trabajado para ayudar al pueblo Secoya en la reunificación de sus familias, que se dividieron entre Ecuador y Perú luego de la guerra de 1941. En 2009, Manuel cofundó Equitable Origin, una entidad, y luego en 2016, Manuel fue parte de la iniciativa CAEMBA, esta iniciativa muy importante para proporcionar refugios de bambú, hogares y salones de escuela. Actualmente, Manuel es el presidente de la Fundación Raíz. Querido Manuel, tienes la palabra, por favor. Gracias, Juanca. Qué bueno verte, qué bueno ver y escuchar a todas estas personas tan queridas y, como tú dijiste, un saludo a la Confeniai, organización que conozco ya por más de 30 años y que creo que ha sido uno de los pilares fundamentales del movimiento indígena en la Amazonía. Bueno, nosotros siempre hemos confiado enormemente en el potencial de los pueblos indígenas para hacer cosas, para levantarse ante las adversidades. Un potencial que muchas veces ha sido menospreciado, ha sido, digamos, no tomado en cuenta por diversas razones y muchas veces incluso al interior de las mismas organizaciones se subestima este potencial. Básicamente, los pueblos indígenas son unos pocos grupos humanos que están organizados de una manera orgánica, una manera fraterna, y esa organización permite enfrentar muchas cosas, muchos retos. En esa pandemia nosotros apostamos justamente a ese tema con los pueblos indígenas y nosotros somos una pequeña fundación en Ecuador, hemos trabajado en la pandemia en varias áreas, tanto en la costa, con comunidades en general afrodescendientes y montubias, con los pueblos chachis en el norte de Esmeraldas y con la Confeniai y con los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Y realmente hemos visto con mucha satisfacción y admiración cómo la Confeniai se organizó para trabajar, para atender a sus bases, para darle soluciones inmediatas y reales y para hacerlo de manera muy eficiente. Creo que hemos por muchos años privilegiado estructuras muy verticales, ¿no es cierto?, en que tenemos un Estado y una capa social de gente que está esperando la atención del Estado. Y creo que los pueblos indígenas no pueden ni deben esperar la atención del Estado para resolver sus problemas. Sabemos que el Estado tiene una serie de obligaciones que tiene que cumplir y gran parte de nuestro trabajo y nuestro enfoque es garantizar el cumplimiento de esas obligaciones por parte del Estado,
pero ninguna población indígena puede ser dependiente del Estado. Sobre todo en casos de emergencia, en casos como este, no podemos esperar que los pueblos indígenas dependan de la acción del Estado, un Estado que siempre pone a los pueblos indígenas al último de sus prioridades. Como ustedes saben, en el Ecuador al menos las poblaciones indígenas son consideradas como minoritarias y los estados van siempre a focalizar más su atención en las áreas de alta población, en las áreas que tienen importancia política para los estados, para los gobiernos, para los decidores, los tomadores de decisiones. Y lo que vimos es justamente esta situación. Es un estado al que le importan muy poco los pueblos indígenas, pero también es un estado que tiene muchas capas, ¿no? Entonces, una de esas capas son justamente los médicos. Y los médicos han estudiado y se han preparado para ayudar a la gente, para salvar a la gente. Y encontramos al principio de esta pandemia un sector médico totalmente desatendido, incluso podríamos decir que igual o más desatendido que el sector indígena. Vimos en Guayaquil, por ejemplo, médicos que se negaron a atender a los enfermos porque no tenían equipos de protección. Más de 140 médicos murieron en emergencia en Guayaquil porque se contagiaron, porque no tenían las medidas básicas de protección. Y estos médicos en la Amazonía, muchos de ellos tenían una gana, una mística por trabajar, pero no tenían las herramientas. Y es muy difícil a veces llegar a los médicos a través de los canales tradicionales del Estado. El Ecuador, como todos los demás países, tiene una burocracia compleja, tiene un sistema de corrupción sumamente complejo que no permite que los recursos lleguen hasta donde deben llegar. Encontramos médicos capacitados que sabían lo que tenían que hacer, personas que habían estudiado 10 años, pero que no tenían termómetros, no tenían cómo medir la presión, no tenían cómo medir la concentración de oxígeno. Me dio, ¿cómo se puede decir? Un poco de pena y hasta vergüenza el ver que los médicos agradecían el que les demos instrumentos básicos. Y lo que se hizo con Fundación Raíz es principalmente atender esta necesidad desde las organizaciones indígenas, principalmente de la CONFENIAE, ¿cierto? Entonces facilitamos muchos de estos instrumentos por medio de la CONFENIAE y fue impresionante ver, por ejemplo, en mapas que habíamos dejado 60 tanques de oxígeno en Unión Base, en Puyo, y que Andrés Tapia nos mandaba la información que en pocos días esos tanques estaban en todos los rincones del país. Estaban desde de Putumayo hasta, digamos, el sur del Ecuador, en Morona, en Zamora, en Sarayaku. En las avionetas se movilizaban los tanques de oxígeno, en las canoas. Todo eso se hizo prácticamente sin costo porque fue una gran movilización y una participación de todos los miembros de las organizaciones indígenas que yo creo que en tiempo récord pudieron movilizar una gran cantidad de ayuda y que si se hubiese enfocado más ese trabajo a través de las estructuras propias de los pueblos indígenas, se hubiese podido llegar con muchísimo más ayuda, más alimentos, más de todo. Y eso demuestra que los pueblos indígenas tienen una capacidad de organizarse y de ejecutar con gran velocidad y con gran eficiencia este tipo de trabajos. Y eso amerita que se profundice más este trabajo, que los pueblos indígenas puedan contar con más herramientas para atender emergencias, que puedan disponer, por ejemplo, de información. Uno de los huecos que encontramos es la falta de información, que no sabíamos, por ejemplo, cuántos subcentros de salud trabajaban dentro de pueblos indígenas, qué hacía falta en los subcentros, todo eso. Y eso es algo que se empezó a levantar y que justamente CONFENIAE ya tiene una buena parte de esa información y es algo que hay que seguir apoyando. Yo creo que todas las organizaciones que apoyan a la conservación, que apoyan a la Amazonía, que apoyan a los pueblos indígenas, tienen que seguir apostándole a las propias organizaciones indígenas para que se hagan cada vez más fuertes y tengan mayor capacidad de atender este tipo de emergencias, que como ustedes saben no son solamente el COVID. Los pueblos indígenas están siempre atacados por un montón de problemas, deforestación, minería. Tenemos, por ejemplo, en Colombia una cosa que es la más grave de todas, el conflicto armado.
Y también muchos temas de salud. Encontramos una altísima, por ejemplo, casos de desnutrición en muchas poblaciones indígenas, enfermedades que son complejas, que se enfocan sobre todo en pueblos indígenas, dengue, chikungunya, paludismo. En el norte de Esmeraldas tenemos oncocercosis, tenemos un montón de situaciones que afectan a los pueblos indígenas y sobre las cuales no se ha trabajado lo suficiente desde las organizaciones. Siempre el trabajo viene desde el Estado y el que las organizaciones indígenas se apersonen, se hagan responsables de los problemas más complejos que son justamente estas emergencias, pensamos que es una de las cosas más importantes, una de las funciones más importantes de una organización indígena que puede salir al frente y dar apoyo a su gente. Eso es algo importantísimo y que creo que después de esta emergencia del COVID se debe hacer una reflexión importante entre todas las organizaciones, tanto privadas, públicas, multilaterales, que tienen algún apoyo o les interesa la Amazonía, es el fortalecer esta capacidad de las organizaciones indígenas para responder, para apoyar a su gente, para atender a su gente y poder extender esas redes lo más posible. Esto es yo creo que la experiencia que hemos tenido y el aprendizaje que hemos tenido. Muchas gracias, Manuel, por contribuir con tus palabras y tus opiniones, muy importante. Seguidamente quiero invitar a un gran compañero, amigo, líder, Andrés Tapia. Andrés es un compañero dirigente de la compañía de comunicación. Andrés ha sido un testigo vivo también de ciertos procesos de la organización, electo dirigente desde el 2016 al 2020. Andrés es un miembro de la comunidad quichua de Unión Base, perteneciente a la comuna San Jacinto de Pindo, de la nación de Quichua, Pastaza, de Paquiru. Andrés es un joven profesional biólogo y comunicador comunitario. Él ha formado parte del proceso organizativo de la Confeniae de manera formal desde el año 2010 como miembro del equipo técnico. Y como digo, Andrés es un gran compañero vivo que va a compartir esas decisiones y acciones, ¿no? Amenazas de resistencia, de resiliencia de nuestras organizaciones de base, de segundo grado, tercer grado, superregional, frente a esos procesos, frente a los gobiernos y otros más. Andrés, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los compañeros y agradecer mucho la invitación que nos han hecho también para compartir nuestras visiones y experiencia en este importante evento. Un saludo a Manuel, a Tuntia, que me han precedido y que han dado ya un contexto muy acertado de lo que ha sido estos meses de pandemia, y también a la compañera Elvia, que es parte del Consejo de Gobierno, Juan Carlos, que está en la moderación, y a todos los que forman parte del equipo de EO, de COICA y distintas entidades, y por supuesto a todos los que nos están viendo. Manuel y Tuntia ya ponían los elementos claros de lo que ha sido el contexto del COVID para las organizaciones, y justamente el tema de este conversatorio es del rol que se ha cumplido de una manera emergente frente a la situación, para batallar, como dice el título mismo, frente al contexto de la pandemia en los territorios indígenas. Y sin duda lo que vamos reflexionando con el paso del tiempo, quizás estamos todavía viviendo los momentos críticos de la pandemia, no ha pasado, pero cuando en algún momento esto se logre superar ya de una manera definitiva, volveremos en el tiempo a recordar estos 4, 5 o 6 meses de trabajo, y sobre todo los primeros 3 meses, y sin duda yo creo que nos quedarán lecciones importantísimas para todo el trabajo organizativo en las próximas décadas. Lo que hemos vivido en estos 3 meses ha sido una enseñanza, un aprendizaje impresionante. Yo lo digo en términos personales en lo que he estado involucrado, pero además porque considero que se han dado pasos sumamente importantes para responder a lo que hemos denominado una condición de guerra, ¿no? Una guerra y un enemigo invisible, pero nosotros creo que parte del éxito, si se quiere decirlo así, que hemos tenido, es haber dado la dimensión correcta de lo que estábamos viviendo. Tanto así que el día 15 de marzo, yo me acuerdo claramente cuando el presidente da la cadena nacional,
declarando ya la pandemia como tal en el Ecuador, nosotros inmediatamente el día 16, el lunes por la mañana, ya el compañero presidente Marlon emitió una disposición de que de manera inmediata se faculte a que todas las nacionalidades, toda la estructura organizativa de la Confeñae proceda a llevar adelante todas las acciones que se vayan aplicando en territorio para enfrentar lo que se venía. Es decir, hay una respuesta inmediata a una situación que se presentaba, que el mismo Estado ya la conocía desde tiempos atrás, semanas atrás, cuando incluso ya hubieron los primeros casos, pero que tuvo una respuesta tardía. De parte de las organizaciones creo que hubo una sintonía inmediata con lo que estaba sucediendo, pese a que quizás en ese momento todavía no teníamos casos en los territorios. Demoró unas semanas hasta tener los primeros casos. Pero pese a ello ya se tomó las medidas preventivas del caso, que considero han sido parte importante de que en estos momentos, si bien obviamente las cifras de contagio, de fallecidos, nos han afectado totalmente, pero podían haber sido mucho mayores. Haberle dado la dimensión a lo que empezábamos a vivir el 16 de marzo, creo que es como una lección importante, habiendo pasado ya más de 5 meses desde el inicio de la pandemia. Y de igual manera, porque estamos hablando de un fenómeno que nadie, y yo soy bastante joven, pero creo que nadie de nosotros, de las generaciones actuales, ha vivido en ningún momento. Entonces, el cómo enfrentarlos, por supuesto, era un reto total, era una incertidumbre, una incógnita, cómo actuamos frente a una situación así. Y yo creo nuevamente, y lo digo con bastante seguridad, lo vivido en estos 3 meses, marzo, abril y mayo sobre todo, y obviamente los siguientes meses también, pero lo vivido en estos primeros meses, la acción desarrollada, la respuesta dada, va a ser un termómetro fundamental de cómo podamos enfrentar en el futuro nuevas condiciones de esta misma pandemia, porque seguramente estaremos expuestos a brotes, a rebrotes, a variantes de esta pandemia, pero no solo de eso, sino de situaciones de crisis total, de emergencia, de caos en nuestros territorios, en nuestro país, ¿no? Entonces yo pienso que hay enseñanzas claras que quedan de todo esto frente a ellos. Sobre todo yo pienso que más allá de las acciones concretas que se las llevó a cabo, ¿no es cierto?, que son varias y que también las voy a señalar, pero más allá de todo eso creo que nos queda algo principal, que es la abstracción de todo lo hecho, elevado ya a lo que dicen en el inglés el know-how, o lo que decimos del saber cómo hacerlo, ¿no es cierto?, el saber cómo actuar, el saber cómo reaccionar, el saber qué respuestas debemos dar, considero es el aprendizaje principal que nos queda en este semestre. Tenemos que eso, pues, seguirlo procesando, porque quizás ahorita recién estamos empezando a dimensionar, a reflexionar, a escribir, incluso si se quiere. Todos estos 6 meses han sido respuestas día a día a las cosas que se van presentando, pero tenemos que esto sistematizarlo, tenemos que teorizar incluso sobre esto, generar conocimiento que nos permita en el futuro inmediato, porque como digo, esto no ha pasado, dar una respuesta oportuna y correcta, adaptada a la realidad. Entonces, se viene sin duda nuevas posibilidades de rebrotes, y ahí el cómo, el saber qué hacer, el saber cómo enfrentar va a ser fundamental. Por ejemplo, ahora ya sabemos que si en las próximas semanas se presenta un nuevo rebrote de características similares a lo que fue abril y mayo en las comunidades, ya tenemos una noción de qué pasos tenemos que cumplir. No partimos desde cero. Entonces, esa experiencia me parece que es fundamental en todo este proceso. Volver sobre las acciones preventivas que desarrollaron las organizaciones también es otro paso importante en el control de las entradas y salidas en sus territorios, que se aplicó durante 3 meses de una manera radical, por decirlo así, con controles, cierres de vías, entre otros, obviamente con coordinaciones gracias a la creación de los COEs comunitarios. Toda la campaña de solidaridad campo-ciudad, que permitió abastecer a las ciudades también, porque también había migrantes indígenas que se quedaron en las ciudades, entonces había que ver la forma de proveerlos, y también los trueques. Toda la campaña de prevención, la campaña comunicacional en lenguas originarias, que permitió advertir la dimensión de lo que estaba pasando, porque quizás en las comunidades, de no haberlo hecho, podía vérselo como una enfermedad más, una enfermedad común, y no era así. Por supuesto, el tema que ya lo han señalado de la medicina tradicional, que fue el
pilar fundamental, y no hay comunidad en la Amazonía que ustedes puedan recorrer donde no les digan que no han aplicado medicina. En todos, absolutamente todos lo han hecho. La coordinación o el aprender a saber cómo podemos coordinar, que es justamente el punto en el cual entramos en una experiencia sumamente enriquecedora con Manuel y con Fundación Raíz, en la cual, claro, nosotros hicimos una solicitud inicialmente, pero no habíamos trabajado en conjunto en una cuestión práctica real necesariamente. Pero no se quedó solo en como la relación aliado y organización, sino que más bien se tejió una relación de conocimiento mutuo, de aprendizaje mutuo, decir, a ver, sugerimos esto, pensamos esto, o sea, de ir conversando las cosas y viendo la mejor manera de canalizar los apoyos. De tal manera que luego de esta experiencia nos permitió poder como direccionar los apoyos de una manera mucho más eficiente entre los distintos aliados. Es decir, porque obviamente hubo el primer momento que era una prioridad, el tema de las raciones, por ejemplo. Luego vino el tema de las pruebas, pero en ese contexto empezó a surgir más claridad de cómo tendríamos que ir actuando. O sea, en qué línea se debe direccionar tal cosa, qué aliado puede apoyarnos en estas cosas, cómo coordinamos con las mismas instituciones, que obviamente, y estamos claros de eso, la respuesta del Estado fue tardía, suman muchos meses después de haber ya prácticamente enfrentado las condiciones más críticas, pero incluso así nos permitió, ¿no es cierto?, esta experiencia de decir, a ver, entonces de esta manera vamos a coordinar. De esta manera conseguimos los equipos, pero coordinamos con nuestra estructura para que cualquier equipo, cualquier insumo que se consiga o pruebas que se consiga pueda ser coordinado, concertado, y de esta manera haya una aplicación apropiada de lo que se recibe. Entonces, por ejemplo, el tema de los tanques, finalmente creo que fueron más de 60, fueron 72 en total entre tanques de 6 y 10 metros cúbicos y tanques de evacuación de los pequeños para las zonas del interior. Entonces se logró dotar a varios subcentros de salud. También se logró priorizar cuáles son los subcentros principales. Entonces hay una lista de 90 subcentros priorizados y de eso se logró atender a un 60% de esos subcentros. Eso no evade la responsabilidad que tiene el Estado, porque por supuesto el Estado tiene que hacerlo. Pero el hecho de que las organizaciones puedan de una manera transparente mostrar a todos, porque esto fue público y siempre se lo ha estado haciendo público, no hay nada oculto aquí, mostrar esa capacidad de gestión en coordinación con sus aliados, pero también aterrizar en la realidad de los médicos rurales, para nosotros fue una experiencia importante. Sí, eso permitió que podamos superar a veces un poco y lo digo con autocrítica de nuestra parte, de a veces pensar que de pronto los médicos no estaban cumpliendo su rol. Lo digo no porque yo piense eso, sino porque de pronto empezó a surgir esa idea, ¿no es cierto?, en las organizaciones. Y era porque justamente no se contaba con los insumos. Pero el momento de que se logra gestionar y dotar de esos insumos, entonces obviamente se genera un vínculo, una relación con los médicos que finalmente, y en eso hemos sido enfáticos, hemos estado dirigentes y médicos en primera línea. Hemos estado tratando, aunque yo no soy médico y cumplí una labor dirigencial, pero hemos estado de cerca, no de cerca, sino directamente en contacto con pacientes COVID. Y los médicos igual, entonces no podíamos entrar en una posición absurda de decir la organización por un lado, los médicos por otro lado, no. Entonces, ese ejemplo de cómo se puede ir coordinando, cómo de poner también muchos de nuestros prejuicios y avanzar en el campo de la realidad, entendiendo que se trataba de una guerra invisible, pues pienso que es uno de los aprendizajes también. Entonces voy poniendo ahí algunos elementos, no sé cómo estoy del tiempo, si tengo unos minutos más, pero nos quedan 5 puntos principales que son aporte del movimiento indígena en esta crisis, ¿no? Sobre todo el rol del campo en la solución de la crisis, ¿no? El aporte con los productos que, por ejemplo, en las brigadas que se organizaron, productos comercializados a un precio justo. Mientras veíamos los escándalos de corrupción que sacudían al país, veíamos en cambio en las organizaciones que los agricultores, los del campo, subsidiaban hasta un 25% del precio del producto en las canastas solidarias que se fueron entregando. Es decir, el agricultor prácticamente no es que ganaba algo, y además no había ningún intermediario que se apropie de ese excedente, sino que se pagaba el costo de lo que le cuesta sacar los productos del campo,
pero se reconocía eso, pero se garantizaba que llegue un producto de calidad y que no haya este costo de especulación de los intermediarios. Entonces, el rol del campo y del agro, fundamental en esta emergencia. El siguiente aporte es justamente la campaña preventiva que se hizo en las lenguas originarias, que permitió advertir a que la gente ya esté consciente de lo que se venía y que no se trataba de una gripe más. Quizás ahorita ya pasan los meses y ya muchos decimos ya ahora son más leves los síntomas. Pero en los momentos cruciales, cuando esto era una cuestión de vida o muerte, en esos momentos, realmente esos detalles pequeños son los que nos permitieron enfrentar las condiciones de la pandemia. Entonces, hay aportes como esos que han demostrado que no solo ha sido hacia adentro, no solo ha sido una retroalimentación entre las organizaciones aliadas, entre las organizaciones indígenas, para solo nuestra gente como tal, para las comunidades, por supuesto, que como prioridad sí, pero también ha sido un ejemplo y un aporte hacia afuera, hacia el país, o sea, demostrar con hechos concretos, estas son los aportes, las salidas concretas que ha dado el movimiento indígena, en este caso en la Amazonía, a la crisis generalizada que hemos tenido durante estos meses y que la vamos a seguir teniendo, y por eso nosotros somos enfáticos. Con estos ejemplos claros de las cosas que se han ido haciendo, yo pienso que sí se ha diseñado un modelo de gestión, por decirlo así, o habrá que ponerle un nombre, pero sí se ha diseñado un modelo de acción, de emergencia, de gestión para tiempos de crisis, que es un aporte que el movimiento indígena pone ahí para los momentos críticos que tengamos que vivir, porque sin duda todavía esto no ha pasado en el COVID y en otras contingencias que puedan venir, porque además hemos tenido que enfrentar simultáneamente una triple pandemia, ¿no es cierto? El tema de inundaciones, el tema del derrame, el COVID como tal y las condiciones históricas de marginación y de desatención que tenemos en la Amazonía. El colapso del sistema de salud no es solo obviamente colapsa por la emergencia, pero ya estamos hablando de una desatención generalizada. Entonces, todo ese proceso de marginación histórica más la actual coyuntura que nos ha tocado afrontar, frente a ello, tener la posibilidad de generar salidas concretas y de estar presentando prácticamente un modelo exitoso de trabajo durante estos meses, yo pienso que es un aporte primordial que demuestra además y reafirma nuestra tesis y nuestro argumento histórico de lucha, que ahí está en el campo, en la ruralidad, las salidas concretas para la pospandemia, y no como insiste neciamente el gobierno y los ministros en que la salida para la pandemia será la extracción minera y petrolera. En eso sí somos muy enfáticos y nosotros vamos, y las organizaciones se están volviendo a reactivar en torno a la defensa de los territorios, no lo han dejado de hacer, pero mientras tanto las empresas extractivas han seguido trabajando. Entonces, con hechos muy concretos vamos demostrando estas salidas y mostrándole al país y al mundo que ahí ha estado el trabajo puesto, y eso como siempre dijimos desde el inicio igual de esta pandemia, lo ponemos para todos, para que pueda servir en lo que se pueda, aplicarse no solo en el país, sino en otros lugares, pero que nos ayude a salvar vidas, que ha sido el tema principal que nos ha unido en esta gran cruzada a todos y a todas. Muchas gracias, Andrés, por compartir esas experiencias desde la Confenia y las estrategias que han tenido para combatir este COVID-19, estas estrategias de comunicación, temas jurídicos, las acciones que han tomado, las coordinaciones muy relevantes, el tema de la resiliencia mismo y todo lo que nos has contado. Yo creo que va a haber algunas preguntas de los compañeros para poder interactuar. Seguidamente, quiero invitar a una compañera lideresa, la compañera Elvia Dagua. Elvia nos presentará y nos comunicará las experiencias desde la perspectiva de salud y género. Elvia es una compañera quichua, y es dirigente de las mujeres y salud de la Confenia y del Ecuador, la Amazonía. Adicionalmente, la compañera dirigente Elvia es dirigente de la organización de la OPIP, dirigente de la mujer, también de la ONAIE, coordinadora de enlace continental de las mujeres indígenas de Sudamérica, las coordinadoras también de indígenas del Ecuador, la COTMI, y dirigente también de la mujer. Una ardua experiencia, la compañera Elvia, y asimismo reforzará y nos comentará el tema de la medicina tradicional, las prácticas ancestrales para combatir el COVID-19 y reforzando ese importante rol de género de mujeres indígenas y enfocando un poquito el tema de
post-COVID, apoyo a emprendimientos indígenas hacia de las mujeres indígenas. Hermana, compañera Evia, tiene la palabra. Muy buenas tardes, pues gracias compañero y hermano Juan, compañero y hermano Bruno, compañero Andrés, compañero Tuntiac, parece que me está faltando alguien. Pero bueno, muy buenas tardes. Pues primeramente quisiera dar un saludo fraterno a nombre de las 11 nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, pues que es la Confeñay. Muchas gracias por permitirme este espacio tan importante que queremos hacer escuchar las voces de las mujeres. Partiendo de este tema, bueno, soy y en carne propia que he vivido estos 3 meses, también he estado con la pandemia. Tengo una experiencia muy grande. La primera me duró 1 mes, 15 días, y la segunda me duró por 20 días, que fue más leve que la primera. Entonces, no es algo chiste, no es broma. Esta es una pandemia, una enfermedad, no sé, nos atacó de noche a la mañana al mundo, no solamente a pueblos indígenas. Aquí mirábamos, y esta pandemia no miraba al pobre, al rico, al indígena, o al mestizo, o al extranjero. Esta pandemia nos atacó a todos. Así sea, países desarrollados no estuvieron preparados. Nosotros como países latinos y como Ecuador de la región amazónica no estuvimos preparados para esos tipos de pandemia. Pero sí, nuestros ancestros vivían siempre preparados. Nuestros ancestros, ellos siempre fueron médicos, siempre fueron científicos, siempre fueron arquitectos, pero lo tuvieron en su mente. Ellos nunca tuvieron un título, un cartón, como muchos ahora lo tienen. Ese avance tecnológico, científico de nuestros ancestros fue para salvar vidas a los pueblos y a las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Pienso que en otros países también, en América Latina, lo hicieron, lo utilizaron la medicina ancestral. Nosotros como mujeres de diferentes países hemos estado compartiendo estas experiencias. Ahora, pensaron matarnos a los pueblos y a las nacionalidades indígenas del mundo. Pensaron terminarnos. Estas empresas farmacéuticas, estas empresas millonarias. Pero nosotros, con el apoyo de nuestros ancestros, con estas medicinas que ya lo vinieron manteniendo años tras años hasta la actualidad, hemos acudido a nuestra farmacia, que es la selva, porque no hubo otra alternativa. Si íbamos a los subcentros, a los hospitales, simplemente nos miraban y nos preguntaban 5 metros de distancia qué teníamos. Como era una sorpresa y que mucha gente en ciudades grandes estaban desapareciendo pues con esta pandemia, como en Guayaquil especialmente, en el Ecuador, pensaron que los pueblos indígenas estuvimos más contaminados y por eso veían a las nacionalidades indígenas a los 5 metros, no nos querían atender, solo preguntaban qué teníamos. Si decíamos síntoma de una tos, mucho más peor, decían que regresemos a la casa. Entonces, del miedo, mejor, como no había esa atención para los pueblos y nacionalidades indígenas, hemos acudido a nuestra selva, a nuestra Pachamama, a nuestra farmacia que tenemos, nuestra selva, ya que hemos acudido a coordinar con nuestras sabias y con nuestros sabios cómo preparar la medicina, porque ellos sabían las recetas.
Entonces, con esto hemos curado nosotros, tanto niños, en mi carne propia. Yo soy abuela de 10 nietos. Mis nietos se han curado, hasta bebés le dio, mis hijas, mis vecinos, mis amigos y a todos quienes ha contagiado esta enfermedad. Para los pueblos hay, como dice, aislamiento, porque nosotros no vivimos en una casa de 4 paredes. Nosotros vivimos al aire libre. Nosotros vivimos al círculo de una comunidad, en círculo. Entonces, los niños divierten. Creo que no tengo retorno. Elvia, entonces, hasta que nuestra compañera Elvia se vuelva a retomar, invito a los panelistas, a los compañeros que hoy día pudimos interactuar, comentar. Tenemos varias preguntas y voy a entrar una parte de reflexiones aprendidas en este momento. Hay unas preguntas de cierre, va a haber unas conclusiones al final, las alianzas que continúan entre la Confenía ICOICA, los centros de salud, las iniciativas que están generando, las alianzas verdaderas en este marco de transparencia y con un enfoque a largo plazo y de inicio, medio y post-COVID. En tal sentido, preguntar a Manuel y luego si es que hay unas preguntas. Manuel, si nos puedes un poco compartir cómo seguir apoyando las iniciativas y estos temas, cómo seguir tejiendo estas alianzas, Manuel. Por favor, Manuel, un momento de reflexión y aprendizajes. Por favor, Manuel. Yo creo que una lección aprendida muy importante es que los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, han logrado apropiarse de su propia salud en alguna medida. Y nuevamente, sin deslindar la responsabilidad y la obligación y el rol que tiene el Estado, creo que esta apropiación es sumamente importante porque pone a la salud no como algo distante, como un servicio que se obtiene desde lejos, sino que en este caso hemos visto a los pueblos indígenas caminando junto con los médicos. Como contaba Andrés, yo creo que muchos médicos se quedaron, como decimos, locos cuando veían que los tanques de oxígeno, cuando veían que los insumos, las medicinas mismo, llegaban de la mano de las organizaciones indígenas. Y ese trabajo se debe profundizar. Yo creo que es una lección muy importante y que los pueblos indígenas no deben aflojar esta apropiación que han tenido de los sistemas de salud y asimismo de muchos otros sistemas, porque creo que es un paso importante en la autodeterminación, en el autogobierno, es el ir haciendo ejercicio directo y poner en práctica, digamos, el ser capaces de gestionar sus propias acciones, sus propias realidades. Y creo que las organizaciones indígenas, la cooperación en general, tiene que seguir apostando a la posibilidad de que los pueblos indígenas sigan apropiándose de cosas que suceden alrededor de su vida y no dejar que esto desmaye. No sabemos cuándo será la próxima pandemia y sabemos que sí hay un montón de otras condiciones de salud muy preocupantes que viven los pueblos indígenas, que no tienen esta publicidad, que están escondidas, y que es muy importante que los pueblos indígenas se mantengan apropiados de este rol, de trabajar directamente en el sector salud y en muchos otros sectores también, que no queden como una cosa, como una obligación que se pide al Estado, sino que los pueblos indígenas puedan actuar de manera directa. Creo que eso es para mí la lección aprendida más importante y que no debemos dejar que esto se vaya para atrás, sino más bien seguir profundizando este proceso. Gracias. Parece que Elvia se pudo reconectar. Yo quisiera, si es que Elvia tienes, si nos escuchas, me gustaría que pudieras terminar tu exposición en la que estabas comentando de tu visión, de tu experiencia sobre el tema de medicina tradicional y otros temas más. Elvia, si estás ahí, si no, para continuar con otro compañero panelista. Elvia. Sí, estoy aquí, pero apagué mi cámara, tal vez muy pesado y se me fue la señal. Hermana, por favor, continúa y tienes la palabra. Continúa. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como le estuve diciendo, viendo estas necesidades, hemos visto
recorrer y socializar sobre la medicina ancestral en las diferentes provincias donde están las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana. Hemos recorrido entre la provincia de Pastaza, al norte, Orellana y Sucumbíos, y donde nosotros como mujeres hemos visto la necesidad de poner un centro como punto principal cómo y dónde vamos a elaborar la medicina ancestral. Entonces ya se socializó y ahí las 5 nacionalidades del norte van a realizar como un centro medicinal en la FONAQUICE, en su organización. Ahí se van a organizarse las compañeras. Entonces, donde van a repartir las medicinas a las compañeras que no saben preparar, porque ahorita esta pandemia todavía continúa en algunas comunidades, tanto en el campo y en la ciudad, porque los pueblos y nacionalidades indígenas existen y viven por las necesidades en las ciudades también. Aquí en la provincia de Pastaza estamos hemos organizado con la comuna San Jacinto, entonces también, aló. Sígale, También va a haber, siga. también va a haber también un punto principal también con la elaboración de la medicina ancestral con las mujeres de aquí, de la nacionalidad quichua, de la comuna San Jacinto, y se va a elaborar en el centro de la oficina que tienen en el terminal. Entonces, ahí las compañeras ya están formando el equipo para elaborar esta medicina ancestral. Ahora lo estamos mirando para post pandemia. Por ejemplo, es muy urgente elaborar también, ya empezar a construir el huerto medicinal en la sede de la Confeñey, porque ahí tenemos un espacio casi de más de 30 hectáreas, entonces ahí como mujeres vamos también a construir este tipo de trabajo. También hemos estado viendo de que en esta pandemia nos afectó también sobre la alimentación. La soberanía alimentaria es muy importante porque dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, las personas que hemos sabido consumir bien los alimentos sin contaminación tenían mucha defensa, tanto niños, mujeres y hombres. Pero los que no hemos alimentado bien, tal vez hemos alimentado con muchos químicos, fuimos muy afectados. Entonces, en eso analicé yo en muchas mujeres, en muchas personas, en muchos niños y en muchos ancianos. A mi madre le dio la pandemia, mi mami tiene 80 años de edad, a ella le dio leve. Simplemente le dio dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mareo. Pero ella a los 5 días estaba bien y ahorita está bien mi madre. Entonces en eso yo he ido analizando, conversando con otras compañeras, con otras mujeres, con otras sabias y con otros sabios. Hemos sacado en conclusión, aquí fue muy importante la alimentación también. Entonces nosotros como mujeres hemos pues planificado ya empezar con proyectos de emprendimientos con nuestras chakras ancestrales y con las chakras de medicinas ancestrales, que es muy importante sobre la alimentación, sobre estos emprendimientos de chakras ancestrales, va a servir para el consumo de la familia y también consumo y venta al mercado. Entonces, hay dos cosas que va a servir mucho para las compañeras, muy importante para las mujeres este tipo de apoyo, porque esto es lo que nos falta mucho. Por eso los 9 países, las 9 coordinadoras hemos conversado cómo más queremos hacer. También hemos analizado en nuestra planificación, hemos puesto crear también pues como es banco comunitario.
Entonces también es muy importante para las compañeras en esta pandemia. La crisis económica nos afectó a todas y a todos. Entonces hay compañeras que están sufriendo, las que viven tanto en la ciudad y en el campo, porque sí es necesario la economía para todos los pueblos y nacionalidades indígenas, tener algún negocio o aumentar en sus chacras, poner en sus territorios criadero de gallinas, criadero de peces, pero nos falta la economía. Entonces, en eso hemos analizado entre mujeres y mucho más peor aquí en Ecuador. En Ecuador vamos a fomentar con esta medicina ancestral en todas las 11 nacionalidades que viven en las 6 provincias de la Amazonía ecuatoriana. Eso, mi estimado y mis estimadas quienes escuchan, pues muchísimas gracias. Hemos dado este avance. Y también lo último, como vamos a socializar también cómo preparar la medicina ancestral, porque cada nacionalidad sabe lo diferente como debe preparar. Entonces queremos consolidar sobre las recetas de las medicinas de las nacionalidades. En esa etapa estamos ahorita nosotros trabajando. Últimamente ha habido un trabajo muy importante, nos ha triplicado el trabajo. El Consejo de Gobierno de la CONFENIEI está trabajando más que 12 horas. Sabemos muy bien y ustedes mismos lo miran, cómo estamos trabajando. Hemos abandonado a la familia, estamos fuera de nuestras casas, estamos durmiendo fuera. Tal vez el compañero Tuntiac, tal vez por eso se enfermó. A veces no hay lugares donde comer, a veces viajamos sin tomar agua. Entonces todo eso nos afecta y por eso tenemos que cuidarnos, estar bien prevenidos. Bueno, como dice, lavar las manos, no. Es muy diferente con las nacionalidades, con los pueblos indígenas, decir lávense las manos, porque ellos en el campo están continuo trabajando, enlodando, ensuciando, están bañándose, están lavándose la mano, ¿no? Pero sí nos falta ayuda para ellos. Por ejemplo, allá en la selva no hay jabones, no hay alcohol, eso es lo que nos falta mucho, ¿no? Eso estamos viendo cómo ayudar, cómo llegar con estos pequeños apoyos, pequeñas ayudas a las bases, porque ustedes conocen, en la Amazonía ecuatoriana hay que entrar en vuelos de avión, canoas, hay que fletar canoas, hay que caminar por la selva, cargado en lluvias, en sol, de todo nos pasa, pero eso es nuestro trabajo. Y si amamos a los pueblos y a las nacionalidades, entre nosotras, a nuestros hermanos, ellos nos pensaron, nos garantizaron, ponieron su fe en los dirigentes, en nosotros, para que podamos hacer algo por ellos. Y eso es que ahora tenemos que cumplir, tenemos que trabajar para que nuestros compañeros también estén bien como nosotros y todos queremos estar bien. Entonces tenemos que llegar y eso lo estamos haciendo, llegando al territorio, durmiendo con ellos, conociendo la realidad, a pesar que conocemos, pero estamos conociendo más esta pandemia que nos afectó. Por eso estamos diciendo, los gobiernos de turno solamente viven en la corrupción en la capital, pero a la Amazonía, por más que exploten la minería, nunca nos han apoyado para los pueblos indígenas. Siguen explotando la minería, siguen explotando la hidroeléctrica, las maderas, esas empresas grandes, la petrolera, todos nos siguen explotando, solamente nos dejan contaminando. Y nosotros como mujeres, tanto hombres y mujeres, hemos dicho, ya basta a estas empresas petroleras, basta la contaminación, hemos sufrido demasiado, y nosotros como dirigentes, ya que la organización, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIEI, ayer cumplió los 40 años de su vida, de lucha, de resistencia.
entonces nosotros seguiremos, las futuras generaciones, seguiremos luchando, seguiremos en la resistencia por defender nuestra Amazonía en contra de estas empresas, porque nosotros ahí hemos tenido y lo tenemos, nuestra medicina, donde nosotros podemos curar. Pero seguiremos luchando contra el gobierno de nuestro país, de aquí de Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera dirigente Elvia, por compartir esta tarde con tus pensamientos, con tus mensajes sobre el conocimiento de la medicina, las prácticas, el rol de las mujeres, el tema de post-COVID, de emprendimiento. Seguidamente quiero invitar al vicecoordinador de la COICA también para que nos dé sus opiniones, sus reflexiones aprendidas de cómo lo ve el tema de esta iniciativa. Creo que es una reflexión profunda que nos comentó el tema del Centro de Salud. Seguidamente, cuando termine Tuntiac, les voy a direccionar unas 3 o 4 palabras que el público, los compañeros, amigos nos están siguiendo de todas las regiones. Por favor, quiero invitar a Tuntiac para que nos dé su mensaje de reflexión y aprendizaje. Bueno, he estado escuchando detenidamente todas las exposiciones y yo creo que el tema es, hemos aprendido de todo un poco y lo rico de esto es que tanto desde las organizaciones indígenas y las organizaciones aliadas podemos construir un proceso juntos de todo lo que hemos aprendido. Y lo que yo estamos apostando, no solo yo, sino también otros compañeros, es que en el marco de la autodeterminación, nosotros podamos contar con nuestro sistema de atención de salud, de prevención, de tratamiento, y tanto con la medicina tradicional y la farmacéutica, pero necesitamos dar ese paso. Y ese paso a veces puede ser, digamos, puede provocar incertidumbre y todo eso porque no se ha hecho. La experiencia única que tenemos de este tipo de centros de salud es en algunas nacionalidades hace años, pero que se perdió y ahora la idea es que poder contar con profesionales indígenas y no indígenas para poder atender a las comunidades. Entonces, ya la carta está lanzada ahí y ya estamos trabajando, de hecho ya estamos trabajando y solamente esperamos ya tener, digamos, más energías, más salud para poder estar de lleno en esa parte. Y básicamente lo que quiero es invitar a las personas que nos escuchan, que se sumen ya tanto para desarrollar los jardines botánicos medicinales, que contribuyan con su experiencia, con su conocimiento, pero también a las personas externas que quieran contribuir para desarrollar este centro de salud de las nacionalidades, que será en temas de bloques, tanto varias infraestructura para eso. Entonces, estamos ahí convencidos de que sí, nosotros tenemos que desarrollar nuestro sistema de salud propio y quizás eso sea replicable para otros territorios, otras nacionalidades y estoy seguro que va a ser así. Entonces, más bien agradecer a todo el equipo de este panel. Ha sido muy enriquecedor desde las experiencias vividas, desde la crisis de salud de cada uno y terminar diciendo que la salud es un derecho, no es algo que tenemos que suplicar, no es algo que tenemos que pedir porque el gobierno o alguien nos tienen que considerar, sino más bien es un derecho que tenemos que exigir como nacionalidades. Y por eso es que, bueno, felicito a todo el personal que ha hecho esfuerzo para realizar este trabajo, este taller, este panel. Y pues sigamos. Yo pienso que este es un primer ejercicio y próximamente podemos hacer otro tipo de temas que conciernen a la salud, a la autodeterminación, a la colaboración y las alianzas. Saludos a todos.
Muchas gracias al vicecoordinador de la COICA por darnos su mensaje y su reflexión. Tengo varias preguntas para los panelistas. Voy a comenzar para el compañero Sacha, que es el dirigente de comunicación. Y la pregunta es, en Ecuador, solo el 1% de pruebas para diagnosticar coronavirus se ha aplicado en la Amazonía. Existe un subregistro brutal en las comunidades indígenas amazónicos. Esta pregunta nos a la compañera Milagros Aguirre. Así es, compañeros. Sin duda estamos ante un altísimo subregistro. Nosotros habíamos insistido desde el inicio de la pandemia en la necesidad de contar con datos desagregados por pueblos y nacionalidades. Finalmente, luego de varios meses, como siempre decimos, ha habido una respuesta tardía, pero en los últimos meses, tras la misma gestión que hemos realizado como organización de conseguir pruebas, se han estado aplicando pruebas. Esto ya en coordinación con los médicos rurales. Hemos realizado un poco más de 5.000 pruebas, pero evidentemente es bajísimo y como bien se lo señala, el porcentaje es sumamente bajo en comparación a todo el nacional, ¿no? Entonces, frente a ello nos encontramos con un caso de subregistro. De todas formas, las pruebas que hemos realizado, las más de 5.000 pruebas PCRs que hemos realizado en el transcurso de la pandemia, pero sobre todo en los últimos 2 meses, sí nos permiten evidenciar una tendencia. Y nosotros hemos logrado determinar en base a esos resultados que hay un promedio de 60% de contagio en las comunidades amazónicas. Lógicamente eso se dispara con el cambio a semáforo amarillo, pero como un promedio, si bien hay territorios en donde el promedio había sido un 30% y en otros incluso llega al 80%, en promedio en los territorios indígenas amazónicos hemos reportado un 60% de contagio comunitario. Eso hasta el mes pasado, el incremento suele ser del 5 al 7%, pero obviamente es solo de las pruebas realizadas. Sin duda hace falta muchísimo más de parte del Estado para poder testear ya a un nivel mucho mayor. Por eso nuestra exigencia al inicio había sido la necesidad de un testeo masivo. En algo se ha podido paliar esta necesidad con la realización de las pruebas que hemos estado haciendo, pero solo nos van a dar una radiografía muy puntual que al menos nos permite tener una tendencia del impacto que ha tenido la pandemia. Gracias, Sacha. Si es que rápidamente nos puedes comentar, porque tengo una pregunta para ir terminando ahí contigo, para que luego nos dé una reflexión. Sacha, nos preguntan, desde la visión de comunicación de los pueblos indígenas, ¿crees tú que se necesita trabajar en más conectividad? ¿Qué papel juega la comunicación en la atención de emergencias? Sacha, por favor. Sin duda la conectividad se vuelve clave y más en este contexto. Por ejemplo, hemos asistido ya prácticamente a la migración a la etapa realmente ya digital, ¿no? La etapa virtual. Quizás había un poco no de resistencia, pero de todavía no entender que estamos pasando una era digital y ya ahorita con la situación que nos ha tocado vivir, realmente ya ha sido el cambio radical a la era digital. Por eso es que todos estos foros, ya las reuniones, incluso las asambleas mismo, las estamos realizando vía virtual. Habrá que adaptarnos, todavía habrá que ir viendo mecanismos, pero lo que nos deja claro es que el tema de la comunicación y de la conectividad sobre todo son cruciales para contextos de emergencia y para salir también de estos contextos de emergencia. Es decir, tanto en la etapa crítica del COVID, pero también en lo que viene del post-COVID, sin duda la conectividad va a ser clave y la comunicación también. Es por eso que nosotros habíamos activado esta campaña en lenguas originarias, pero más enfocándome en el tema de conectividad, yo pienso que el poder ampliar la conectividad, por ejemplo, de Internet en las comunidades se vuelve un tema fundamental. Nos ha permitido en las zonas donde existe conectividad de Internet tener un monitoreo de la situación, pero obviamente eso es un porcentaje muy bajo de lo que es las 2.000 comunidades que tenemos. Por ello, otros sistemas de conexión como la radio como tal, como la radio tradicional, volvió a tener la importancia porque, por ejemplo, los comunicados, las cuñas radiales elaboradas en las lenguas originarias, las estuvimos transmitiendo por ese medio, y si bien tuvimos un alto alcance en redes sociales y que también obviamente accede también nuestra gente, sobre todo gente indígena que está en las ciudades o en comunidades cercanas a las ciudades donde pueden tener conectividad, pero no suple la necesidad de las comunidades del interior, cuya único medio de comunicación es la radio FM. Entonces, el contar con la radio FM
se vuelve otro tema crucial y afortunadamente hay algunas radios de las nacionalidades que cuentan con sus emisoras y otras que tienen que seguir siendo fortalecidas. Y un tercero que hemos ido probando y viendo la importancia en este tiempo también es el tema de las radios HF. Por ejemplo, en la última semana hemos logrado conseguir radios HF para la nacionalidad Zápara, que de hecho es la última nacionalidad en reportar casos. Es la más reciente de contagio y con pocos casos. Y hay comunidades que todavía no reportan casos. Entonces, el garantizar la conectividad en esas comunidades que no tienen casos confirmados de contagio, que están en los lugares remotos de la selva, que incluso no llega la frecuencia FM, entonces tener ahí radios HF se vuelve fundamental y gracias a la gestión y justamente esta sinergia entre los aliados y las organizaciones, entre los amigos, los aliados que quieran apoyar, pero con nuestra estructura para saber cuáles son las necesidades, nos permitió priorizar, por ejemplo, el tema de la dotación de radios HF y justamente en esta semana, justamente el día de hoy, ya se logró instalar en dos comunidades que no la tenían, entonces ya hay un sistema de monitoreo porque tenemos desde acá la radio también, entonces de esa manera nos permite dar seguimiento para cuando eventualmente pueda existir casos. Entonces, sin duda, el tema de la conectividad en todas sus aristas, desde la parte digital hasta la parte de radio convencional, hasta la radio HF y otros sistemas de comunicación, se vuelve fundamental en este contexto. Muchas gracias, Andrés, por darnos tu respuesta. Tengo rápidamente una pregunta para el compañero Manuel. La pregunta es la siguiente: ¿cómo ven los donantes, entre paréntesis, empresarios, individuos, etcétera, que las ONGs sean un medio para que las organizaciones indígenas empoderen y atiendan sus propias necesidades? Manuel, por favor. A ver, yo creo que los donantes con los que nosotros trabajamos al principio eran un poco escépticos del trabajo con las organizaciones indígenas. Trabajamos mucho con donantes que son empresarios de algunos importantes del país, pero luego este tema evolucionó y fueron entendiendo y fueron comprendiendo el potencial que tienen los pueblos indígenas para llevar adelante sus propios procesos. Un ejercicio que fue incluso interesante fue el apoyar, bueno, fuera del ámbito de la Amazonía, fue apoyar al MIC, que es digamos, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, que tuvo un rol importante en el levantamiento de octubre y que muchos empresarios lo veían con mucho temor, con mucha incertidumbre. Y sin embargo, finalmente conseguimos un apoyo importante de empresarios para el MIC y los resultados han sido satisfactorios. Y creo que eso también puede cambiar un poco la forma de relacionarse de los donantes, sobre todo donantes empresariales dentro del Ecuador, con el movimiento indígena, y que a la final, cuando pasamos de estos momentos difíciles, de estos momentos complejos, es una oportunidad también de crear lazos de confianza, de amistad, de hermandad entre grupos que muchas veces no compatibilizaban, ¿no es cierto? Porque como que de repente todos estamos en la misma olla y hay la necesidad de colaborar. Finalmente estamos todos en el mismo país y tenemos los mismos objetivos. Queremos un país más vibrante, más sano, una sociedad más fuerte. Y creo que fue muy importante que el movimiento indígena superó mucho las expectativas, sobre todo porque a la par que veíamos la evolución de ese trabajo con las organizaciones indígenas y digamos, ejemplos de éxito en el trabajo, veíamos en la prensa la barbaridad de la corrupción en el sector público. Entonces, creo que fue una demostración importante de que el sector social del país tiene una capacidad de hacer las cosas de una manera más transparente, más honesta y con mayor interés por sus propias bases. Gracias, Manuel. Tengo una última pregunta que va dirigida para la compañera. ¿Cómo asegurar el mantenimiento de este conocimiento que me has mencionado, conocimiento científico ancestral y sus prácticas, sugerencias desde la visión de la mujer, desde la mujer indígena? Elvia, si nos puedes hacer un comentario, por favor, responder a la pregunta. Desde el punto respectivo de este tema,
nosotros como mujeres estamos socializando. Primero queremos socializar todas las nacionalidades, todas las mujeres dentro de las 6 provincias, cómo nosotros asumir nuestra propia medicina, que nadie nos patente, sino nosotras mismas. Por eso queremos primero socializar sobre las recetas de las medicinas de las nacionalidades. Después va a ir un proceso que nosotros como dueños, somos dueños intelectuales, somos los científicos propios que queremos nosotros hacer este trabajo, este proceso, nosotros que seamos reconocidos del Ministerio de Salud, especialmente. Entonces es un trabajo, es un proceso larguito todavía que nosotros primero tenemos que socializar y luego va este proceso como nosotros como dueños podemos patentar sobre estas medicinas. Y nadie nos puede dar patentando a otras personas, que esta es nuestra propia sabiduría, que nuestros ancestros nos dejaron como herencia, porque ellos fueron quienes nos enseñaron. Y así pues, de generación en generación, ha venido esta sabiduría, cómo elaborar la medicina ancestral. Pero siempre ha venido como oculto este tema de la medicina ancestral. Pero hoy han visto tanto la ciudadanía entera y la gente del mundo que esta medicina fue muy importante tanto para las personas mestizas y mucho más peor para nosotros. Y mucha gente mestiza está acudiendo a comprar nuestra medicina natural, pues a nuestra medicina ancestral, y ahora somos quienes nosotros como dueños de nuestra selva, dueñas de nuestra sabiduría, dueños de estas plantas, pues, y que tenemos que estar frente a esto, trabajando en unidad, en común con las nacionalidades, con pueblos indígenas, con estas mujeres sabias, con estos compañeros sabios, que podemos trabajar y sacar pues este fruto, este producto que nuestro Todopoderoso ha dejado pues en nuestra Pachamama, en nuestra tierra. Eso, mi estimado Juan. Muchas gracias, hermana Elvia, por responder. Rápidamente, tengo una última pregunta para nuestro vicecoordinador de la COICA, Tuntiac, y coordinador de la Alianza Global. Y al mismo tiempo quiero pedirte tus palabras finales y voy a ir cerrando ya esta parte para entrar a la última punto del cierre. Tuntiac, ¿cuál es su mayor aprendizaje de haber estado en primera línea de combate? ¿Cómo sienten los hermanos de las comunidades que otros indígenas los atiendan? Por favor, Tuntiac, ¿se me escuchó la pregunta? Bueno, estar en la primera línea del trabajo, en primer lugar, uno siempre tiene ese miedo porque no se sabe a qué estamos enfrentando. No sabe a qué enfrentamos, pero por otro lado, con una confianza de que en las comunidades hay medicina tradicional. Entonces, lo que hemos aprendido en esa parte es que es fundamental el tema de estar bien informado de lo que son las afectaciones antes, durante y después del virus. Es muy importante estar informados en eso porque el desconocimiento de esto podría ocasionar y tener resultados fatales. Y lo que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, lo que me queda decirle es que hay muchos hermanos y hermanas que han superado los efectos, digamos, drásticos del virus, pero tienen que estar bien claros que los efectos posteriores, post-COVID, es también tan grave como el mismo COVID, porque te deja lesiones en diferentes organismos
Y mucha gente en este momento piensa que ya está curado, pero no está curado, sino los efectos, las secuelas están ahí y tiene que cuidarse. Y no cuidarse y no prevenir eso y no atenderse y no curarse a eso lleva a consecuencias fatales lo que está ocurriendo en las comunidades. Entonces eso y también las comunidades han sentido más seguridad cuando alguien de la misma comunidad o de la misma organización llegan a atender con un equipo médico, indígena o no indígena, llegan a atender, sienten más seguridad que irse a un centro de salud que no tiene equipamiento, que no tiene personal adecuado o quizás no tiene los suficientes recursos para atender a los enfermos. Entonces, eso hemos visto en las comunidades. Gracias, Tuntiac. Rápidamente, para ir cerrando y agradeciendo a todos los hermanos, brevemente, 2, 3 palabras de parte de Manuel, de Andrés y Elvia, y Tuntiac, para agradecer a los hermanos que nos han escuchado, nos han actuado, tenemos muy buen público. Por favor, invito a Manuel, primeramente, muy sencillo, unas palabras de cierre y tu mensaje final, muy corto, por favor. Manuel, Bueno, Andrés, Elvia y Tuntiac. Manuel, por favor. nuestro mensaje es que queremos seguir apostándole a este trabajo con las organizaciones indígenas y vamos a ver si ojalá logremos aportar especialmente a este proyecto que tiene la Confeñae de hacer un centro de salud en Unión Base, que creo que sería un proyecto muy importante y que queremos apostarle a eso y ojalá más gente se sume. Gracias, Manuel. Andrés, por favor, tus puntualizaciones finales, un mensaje, por favor. Mi reflexión final es que es importante ir generando como ya, aparte de las experiencias vividas, que también las hemos ido compartiendo en distintos eventos y foros, como ya líneas, ¿no? Como ir condensando todo esto ya en las lecciones aprendidas como tal, que nos permitan guiar el trabajo de aquí en un tiempo. Entonces, todo lo que pues hemos podido compartir en este foro ha sido muy enriquecedor en el sentido de poner como trazos de lo que serán las siguientes estrategias que debamos tomar. Por ejemplo, frente a una nueva amenaza posterior o en las próximas semanas que venga, ya tenemos una idea clara de cómo debemos actuar. Entonces, seguir fortaleciendo eso, seguir teniendo claro eso entre organizaciones, entre organismos aliados, con el mismo Estado, con los cooperantes, va a ser importantísimo en el momento de volver a enfrentar una nueva situación que no está descartada y que puede venir en cualquier momento. Entonces, yo me quedo con esa sensación importante de esta discusión. Gracias, Andrés. Por favor, hermana Elvia, tu mensaje final. Por favor, hermana, tienes la palabra, tu mensaje final, compañera Elvia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nosotros como hemos vivido en carne propia lo que nos ha pasado, hemos visto y dado atención a mis vecinos, a mis vecinas, entonces sé cómo es esta enfermedad. Queremos pues que tenemos que cuidar, especialmente yo le diría pues a quienes me escuchan, este no es un juego, no tomen agua helada. Yo me arrepiento, les dije que la refrigeradora a nosotros nos mata. Ahí está el virus vivo. Ahí, por ejemplo, yo tomé un vaso de un jugo helada, eso fue todo para mí. Por eso les digo al mundo entero que no tomen cosa helada, siempre estén tomando agüita como de hierba luisa, de matico, eso es muy importante. Sube nuestras defensas y también estamos contrarrestando al virus que está introduciendo en nuestras bocas, en nuestras gargantas. Utilicen ajijimbre, hagan hervir o licuen, hagan como té, pero estén tomando con tajita de limón, hagan gárgaras de limón con sal. Eso es muy importante, estimadas amigas, amigos. No nos dejemos vencer esta pandemia. Tenemos en nuestras manos las medicinas, por ejemplo, ajijimbre, ahorita estamos nosotros sembrando a las mujeres, es muy importante para la inflamación de la garganta, hagan agüita, tomen antes de contagiarnos, el limón es muy importante,
no estén utilizando cosas heladas como helado, todo lo que es la cosa fría, ¿no? Entonces, eso a veces pensamos que tener una refrigeradora es muy importante, no, es dañino para nosotros, para los seres humanos. Ese es un negocio. Eso lo que diría, pues cuidemos, ahorita lo que queremos es la unidad. Aquí tenemos que mirar tanto pueblos indígenas con la sociedad civil, con la gente mestiza, sea extranjero, queremos la unidad. Hoy tenemos que cambiar. Nuestra mente ha sido tan diversa, nuestros corazones han sido tan egoístas, y eso tenemos que cambiar, tener un solo corazón como nosotros tenemos como lema, un solo puño, un solo pensamiento, porque eso lleva a la unidad y con la unidad tenemos que contrarrestar esta pandemia, esta enfermedad invisible que nos atacó a todo el mundo. Queridas hermanas, hermanos, pues hoy es cuando tenemos que cambiar esos corazones que hemos tenido, pues hasta ahora, el egoísmo más claro. Entonces nosotros como nacionalidades indígenas, especialmente las mujeres, hemos dicho, hay que cambiar, vayamos por la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tuntiak, tus últimas palabritas. Las comunidades, las organizaciones han demostrado mayor efectividad en cuanto a llegar al territorio y atender a las comunidades. Entonces, tanto las instituciones públicas y privadas tienen que coordinar definitivamente con la estructura del movimiento indígena, con las organizaciones para poder atender y ser más eficientes. Y saludos a todos y espero que pues, podamos seguir trabajando juntos. Muchas gracias, Tuntiak. De mi parte, yo quiero agradecer al culto público que nos ha seguido hasta el final, a los panelistas, a las organizaciones que han hecho posible, a EO, a COICA, a la Confederación de Organizaciones de Bases, líderes, lideresas, panelistas, sin antes mencionar que este es un momento de unidad, de esperanza, es un momento de reflexión, es un momento de fortalecimiento desde las propias familias, desde los territorios, desde el concepto de autodeterminación. Tenemos que mirar cómo mirar de forma transversal y colectivamente. Ha sido un gusto saludarlos y poder compartir esta tarde. Agradeciendo a todos, muy buenas tardes y buenas noches y un lindo despertar. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, compañeros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.